sabrán ustedes, hace ya cierto tiempo que estoy viniendo aquí a México, y Baruch Hashem, es un placer ver cómo la Keilah cada vez que vengo crece más en Torah. Hay más gente que está interesada en estudiar Torah. Ahora me tienen de knis en knis abriendo shiurim de Gemara para la gente que está súper interesada, y es una maravilla y es un honor gigante. Pero siempre me extrañó que no hubieran más shiurim o que no hubieran más estudios formales de Musar. Y nunca entendí por qué. Me dieron toda suerte de explicaciones, pero no recibí ninguna de ellas, la verdad. No creo que sean ninguna de ellas razonable. Pero lo que sí sé es que es muy importante estudiar el Musar. Jochma u Musar son las dos armas que Akadosh Baruj Hu nos dio y que tenemos que utilizar en nuestros días para acercarnos a esos días del Mashiach que tanto necesitamos. Una persona, el Jobot HaLevavot, entre otros libros dentro del Musar y de los libros clásicos del Musar, entre los que se encuentran el Nefesh HaChaim de Reb Chaim Volozhin, o el Mesilat Yesharim, o el Derech Hashem, o incluso el Datut Vunot también del Ramjal. Todos esos son libros importantes que se estudian y que se deben de estudiar como Musar de forma constante. Según el Hatam Sofer, cada vez que una persona va a estudiar Torah tiene que pararse a estudiar un cuarto de hora de Musar antes. Según los Gedolim de la última generación, inclusive, decía el Hafetz Haim, que inclusive una persona que está estudiando Gemara tiene que parar en medio de la Gemara, levantar y decir: estoy cumpliendo la mitzvah del Borei Olam porque quiero hacer su voluntad de estudiar Torah. Para que la persona se concentre bien en que ese placer que tiene tan enorme de estar estudiando Torah lo está haciendo para servir al Borei Olam. Pues bien, el Jobot HaLevavot es un libro que lo tengo muy cercano de mí. Ustedes saben que Jajamim dijeron que cada persona tiene que escoger un libro, que ese libro sea el libro de mesita de noche de esa persona. El libro que vaya a ser la guía espiritual de esa persona durante toda su vida. Y hay muchos libros de Musar. Pero cada persona tiene que encontrarse, y les animo a que vayan abriendo libros de Musar, porque estoy seguro que hay uno que les va a hablar directamente al corazón. Tan directamente al corazón que ustedes van a entender entre líneas lo que quiso decir el Mejaber. Lo que quiso decir el autor lo van a entender. Tanto es así, yo llevo 15 años dando shiurim sobre este libro. Y no sé cuántas veces lo habré empezado a dar, pero siempre encuentro algo increíblemente maravilloso. Cuando estaba preparándoles el resumen del capítulo de la Akdamá, de la introducción del Jobot HaLevavot, que normalmente tardo 2 años en darlo, y dárselos en 45 minutos es bien difícil. Pero simplemente lo que incluso así encuentro cosas impresionantes, de cómo al condensarlo todo encontramos maravillas que nunca nos habíamos parado a pensar. El Jobot HaLevavot es tremendamente sorpresivo. Es muy sorpresivo. A mí me llevó mucho a la sorpresa cómo empieza su libro y cómo empieza la introducción. Dice el Gaón de Vilna, si una persona quiere estudiar un libro, que se concentre la mitad del tiempo en estudiar su introducción. Porque si estudia la introducción correctamente va a tener el 50%, si no el 70 o el 80% del libro. Todo se encuentra en la introducción. Lo demás son simplemente ampliaciones de lo que la introducción nos va a decir. Por eso es tan importante prestarle atención a todo lo que nos dice en la Akdamá, en todo lo que nos dice en la introducción. Les voy a decir quién es o de dónde cuál es el origen del Jobot HaLevavot. Lo tienen ahí puesto en la portada. El Jobot HaLevavot fue escrito por Rabbeinu Behaye Ibn Pakuda, un rabino originario de Zaragoza, una ciudad del norte de España, en el siglo XII, contemporáneo de Rashi, contemporáneo de Rambam. Estamos hablando de un Rishon, es decir, de un Gadol bien grande. Una persona que en esos Rishonim hablaban en un lenguaje tremendamente sencillo, pero encerraban tremendas profundas interpretaciones y profundas enseñanzas, que son las que vamos a sacar con el favor de Dios esta noche. Así que Rabbeinu Behaye Ibn Pakuda escribió su libro, como la mayoría de sus contemporáneos, en el idioma que se hablaba en esa época, que era el árabe. Así que el árabe, puesto que
al cabo de unos cuantos años, cuando empezó la Reconquista en España, el árabe desapareció del lenguaje normal de los pueblos, se tradujo al hebreo, y nada más y nada menos que Rabbi Yehuda ibn Tibón, que era también un rishón, el año 1150, 1180, hacia finales del siglo XII, Rabbi Yehuda ibn Tibón viene a traducir al hebreo lo que es el árabe que que escribió Rabbeinu Behaye Ben Pakuda. Pero el hebreo que le traduce es un hebreo de un nivel tremendamente elevado. Es un hebreo que, inclusive para un israelí, es difícil de entender. Este es un hebreo de un nivel muy elevado, con lo cual en nuestros días, en el año 1976, Rav Lieberman, bajo el título de Lev Tov, hizo una traducción al hebreo moderno de lo que es el Jovot HaLevavot. Así que les traigo una foto, lo que es la foto del libro del Lev Tov, que es el más conocido hoy por hoy, que es la hoja número 1, donde tienen aquí la Akdama, donde van a ver cuál es el formato normal del libro para que cuando vayan a buscarlo y vayan a estudiarlo, porque estoy seguro que a partir de aquí todos van a empezar a estudiar Jovot HaLevavot a la Seder, marido con su señora, papás con sus hijos, mujeres con sus hijas, Rav con su alumno, van a ver que tienen que saber identificarse dónde se encuentran. Toda la parte de arriba es lo que está escrito en hebreo original de Rabbi Yehuda ibn Tibón, que es el traductor oficial del Jovot HaLevavot. La parte de abajo donde dice Lev Tov es el comentario de Rav Lieberman, que no es un comentario, es una traducción al hebreo moderno. Y abajo hay un comentario que es el Pit Helev, que es el mismo Rav Lieberman que escribe un comentario como ampliaciones de lo que quiere decir o de lo que él piensa, o lo que él entiende que dice el Jovot HaLevavot sobre él. Así que vamos, sin más preludios, a empezar a leer lo que nos dice aquí el Jovot HaLevavot. Dice Amar Amejaber, Baruch Hashem Elokei Israel, asher lo yeot inyan haechad amiti, hakadmon bebitziguto, amatmid tovato asher bara kol hanimtzaot leot al achduto. Empieza el Mejaber dando gracias al Boré Olam, que es el primero, que es el primordial y el principal de toda la historia de esta humanidad, que creó a las criaturas para que fuéramos una señal de su unidad. Y así empieza el Jovot HaLevavot. Empieza hablando de la Ahdut, es decir, de lo que Akadosh Baruj Hu es uno. Ese va a ser el principio número 1, el que va a empezar, y aquí nos podríamos quedar un montón de tiempo hablando, pero lo vamos a ver hasta el final. Termina diciéndonos, Ve'agdolah sheba tobot, y el grandísimo bien, el favor más grande que Akadosh Baruj Hu hizo a los seres creados. ¿Cuál pensarán ustedes que puede ser? ¿Acaso es la salud la que es el bien mejor? ¿O acaso es el tiempo que nos da para vivir? ¿O acaso es el dinero que nos da para vivir? ¿O acaso es el placer que nos provoca por el hecho de vivir? ¿Sería la vida el mejor bien? Pero la vida también la disfrutan los delfines. Y también han creado delfines verdes y delfines más grises, o cucarachas más grandes o más pequeñas, o gatos más verdes o más grises. La pareja, puede ser, pero todos los animales tienen pareja. De hecho, de eso se quejó Adam Arishon, de que todos tenían pareja y él no. De hecho, que la razón fundamental de haber creado al hombre, Akadosh Baruj Hu tenía pensado crear al hombre uno solo, era hermafrodita, era un hombre masculino y femenino a la vez. Fíjate los problemas que nos quitábamos de encima, Abraham. ¿Eh? ¿Cómo? Oh. Entonces nos dice aquí el Jovot HaLevavot, el gran favor, el más grande de todos, que un ser humano puede entender, y que tiene que entender un yehudí, es que la Jochma, ese es el favor tan grande que Dios nos hizo. La Jochma. ¿Por qué? ¿Para qué? Vamos a leerlo. Dice así. Ahí a la izquierda van a entrar arriba, ve a Jochma, ayer imtziotam al tejunotot, ahí lo vamos a leer más en detalle. Akarat bahem kemunot ha'chapatan shelema hi ha'chochma, asher hi chaye rucham vener sichlam, porque esa es la luz, chaye es la vida de su espíritu y la luz de su mente. Ve'ameviá otam al retzon ha'elokim, y la que nos va a llevar a cumplir con la voluntad del Boré Olam. ¿Qué significa esto? Dice el Jovot HaLevavot así. El hombre, a diferencia de los animales, tiene un motorcito especial que le hace distinguir entre el bien y el mal.
Ninguna persona, ningún ser que no sea un ser humano, es capaz de distinguir entre el bien y el mal. Cualquier animal recibe las cosas por instinto y reacciona por instinto. Solamente el hombre reconoce cuando algo está bien y cuando algo está mal. A partir de que el hombre reconoce dónde está el bien y dónde está mal, el hombre puede entrar en la segunda fase, que es la de despertar otro motorcito que Dios nos dio, que es el motor de reconocer la bondad y agradecer por ella. Dice el Jobot Alevavot, el principio de todo, o la razón de ser de un ser humano, es de que el ser humano y el Yehudí reconozca y agradezca a Dios bendito por todo el bien que le hizo. Y eso es lo que le va a llevar a un Yehudí a formar parte del Olam Haba. Y fíjense qué barbaridad. Algo tan sencillo como reconocer el bien, de lo que vamos a hablar en el shiur que viene, que va a ser el Shar Avodat Elohim, que es el tercer Shar del Jobot Alevavot, y lo vamos a estudiar en extenso, pero les voy a dar simplemente las pinceladas de lo que significa una cosa así. Reconocer el bien es de bien nacido ser agradecido, así decimos en español. Agradecer a Dios es la base primordial para el judaísmo. Si la persona no termina o no entiende que al final de sus días, al principio, al mitad y al final de sus días va a tener que agradecer a Dios, esa persona no hizo absolutamente nada. Por más Torah que estudió, por más mitzvot que cumplió y por más velas que encendió. Todo se basa en el agradecimiento a Dios. Y ustedes se dirán, pero hay personas que no tienen bastante agradecimiento a Dios. Hay personas que nacen con una especie de, o con les falta un tornillo o una tuerca, pero no son capaces de reconocer y de agradecer por el bien que se les hace. Sobre todo los hijos, desgraciadamente. Es como si lo recibieran todo porque tendrían obligación de recibirlo y no lo van a apreciar. Algún fallo hay en eso. Vamos a entender aquí, con esta Akdamá que nos va a decir el Jobot Alevavot, dónde se encuentra el fallo tan enorme en el que existan personas que no son capaces de agradecer, que no son capaces de sentir agradecimiento en su corazón. Hay personas que tienen más sentimiento de agradecimiento y hay personas que no tienen, bijlal. Y hay personas que tienen muy poquito sentimiento de agradecimiento. ¿A qué se debe? Pero para entenderlo bien, volvemos a las palabras del Jobot Alevavot. La tová más grande, el favor más grande que Akadosh Baruj Hu nos hizo, es darnos la jochma. La jochma es el entendimiento. Pero el entendimiento, para el entendimiento necesito una serie de datos, es decir, se traduce muy mal la palabra jochma en español. Se traduce por sabiduría, que no es sabiduría, se traduce por entendimiento, que no es entendimiento, se traduce por la mezcla de las dos. Pero les voy a dar un ejemplo para que entiendan lo que significa jochma. La jochma de un animal, de un perro, cuando ve un Sefer Torah encima de una mesa, le hace entender de que hay un bulto encima de una mesa. La jochma de un goy que ve un Sefer Torah encima de una mesa es de que hay un pergamino antiguo encima de una mesa. La jochma de un Yehudí es entender que hay un Sefer Torah que recibió Moshe Rabbeinu en Har Sinai hace 3.300 años, que está encima de la mesa. A eso se le llama jochma. Jochma se llama entender lo que está ocurriendo, es decir, darse cuenta y ser sensible a lo que está ocurriendo delante de mis ojos y no comportarme como un goy o como un animal. Y desgraciadamente la persona puede caer en esos niveles. ¿Y de qué depende? Nos dice así: Ve'ajochma mitchaleket, segunda parte. Ve'ajochma mitchaleket lishlosha halakim. La jochma se divide en tres tipos de jochmot. La jochma número 1, que es la jochma de las yetzirot, la jochma de las cosas creadas, le llamamos en medicina la anatomía, es decir, saber lo que son los elementos que constituyen el mundo. Existen tierra, existe agua, existe fuego, existen elementos diferentes, existen miembros, existen huesos, músculos, existen venas, arterias, existen órganos en el cuerpo humano, cada uno de ellos es un elemento diferente. El conocimiento de ellos significa, esa es la jochma al-tiví, esa es la que dice el Jobot Alevavot, es la primera tipo de jochma que Dios nos da a entender. Nos da a entender, discernir entre distintos tipos de elementos que existen en el mundo, como son el fuego, el agua, el aire o la tierra, a nivel sencillo.
A nivel complejo, hay órganos que forman el cuerpo, hay partes del cuerpo que forman, hay sexos diferentes. Esos son lo que es el conocimiento número 1, que es la Jochma del Teva, la Jochma de la naturaleza. La Jochma número 2 es la Jochma que se refiere o que estudia la interacción entre los elementos. ¿Cómo reacciona un hombre ante el fuego? ¿Cómo reacciona un hombre ante el hambre? ¿Cómo reacciona un hombre ante el sueño? ¿Cómo reacciona un animal ante el frío? ¿Cómo reacciona un elemento con otro elemento? El agua con el oxígeno. ¿Cómo reacciona el cloro con el sodio? Esos son lo que se llama, en el mundo de la medicina, se llama la fisiología, es decir, cómo interactúan los elementos entre sí. Y el tercer nivel de Jochma es el que llama el Jobot Alevavot, es la Jochma Haelokit, la Jochma divina. Señores, no está hablando a personas religiosas el Jobot Alevavot. Está hablando a un Yehudí que no sabe ni siquiera cómo se dice la Kriyat Shema. Y nos está diciendo que la Jochma se refiere, la tercera Jochma, la Jochma de Elokit, es con el conocimiento de Dios. Para conocer a Dios no hace falta ser religioso. Y yo no entendí esto hasta que escuché una vez lo que dijo el Rav Salvernik sobre un tema de drogadicción que hubo en los años 80. Ustedes saben que las personas que sufren de drogadicción en su vida se les suelen afincar en distintos centros en los cuales se les educa para tratar de superar esa adicción que tienen. Desgraciadamente, el porcentaje de éxito de esos centros de drogadicción no pasan del 3%, 3,5%. Sin embargo, a partir de los años 80, ocurrió un fenómeno en el mundo en el cual se impuso una regla, la regla de los 12 pasos. Una regla de los 12 pasos que vino a revolucionar el mundo de la drogadicción, que fue inventada por Goyim, nada que ver con judíos, y que arrojó la increíble cifra del 86% de curación en los drogadictos. ¿Qué dicen esas 12 reglas? La primera regla de los 12 pasos dice, Dios existe. La segunda regla es, tú no eres Dios. No es sencillo. Muchos drogadictos se piensan que son dioses, y muchas personas que no son drogadictas también. Tercera regla, Dios te puede ayudar. Cuarta regla, tú tienes que querer que Dios te ayude. Quinta regla, tú tienes que saber que solamente si tú estás dispuesto a que Dios te ayude, Dios te va a ayudar. Y así siguen las 12 reglas. 12 reglas hablando solamente de Dios. Entonces dice el Rav Salvernik así: señores, la ciencia moderna está completamente equivocada en cómo se estudia el ser humano. Cuando Freud vino a establecer sus reglas de la psicología, dijo que el hombre era el fruto de dos elementos, de dos ciencias: el espacio y el tiempo. El hombre es fruto de dónde nació y de cómo creció. Si nació en Cuernavaca y se creó en una comunidad Jalabi, en una familia X, así será su personalidad. Es decir, que si esa persona fuma, o si esa persona es adicta al juego, o si esa persona es adicta a cualquier otra adicción, o tiene cualquier otro problema, él no tiene culpa. Él es el fruto de su espacio y de su tiempo. Dos parámetros: la Jochma del Teva y la Jochma del Shimush. Eso es todo. Así dijo Freud. Dijo el Rav Shalom Salvernik, la psicología murió en el año 1986. En el año 1986, la regla de los 12 pasos dio a entender a la humanidad entera, olvídense del pueblo judío, dio a entender a la humanidad entera que hay una tercera pata que constituye la estabilidad del ser humano, que es la relación que él tiene con su creador. Llámenle como quieran. Pero la relación que tiene un ser humano con su creador, sea creyendo o no creyendo, sea cumpliendo o no cumpliendo, sea reconociendo o no reconociendo, es una relación. Y esa relación es la que marca la estabilidad emocional de la persona. Incluso cuando una persona dice que no cree en Dios, se está relacionando con él diciendo, no le acepto. Y ese no aceptar
es como cualquier otro problema psicológico de no querer ver la verdad, es lo que se llama la negación en el mundo de la psicología, que afecta a tantos problemas hoy en día. Yo me niego a pensar que no tengo dinero y sigo gastando y me meto más en el problema. O yo me niego a pensar que yo no sé, yo sí sé y no sabe. Esa negación provoca millones de problemas, pero la negación de Dios, o el acercamiento a Dios, o cómo uno está cerca de Dios, o cómo uno considera a Dios, forma parte del ser humano. Es decir, que la naturaleza humana, igual que nosotros tenemos un cuerpo físico y que sí somos el producto del espacio y del tiempo donde nacimos, porque tenemos una cara y una serie de características congénitas que nos marcan de dónde venimos, igual nuestro cuerpo tiene una relación con Dios. Y tenemos que abordar esa realidad, ¿cuál es mi relación con Dios? Si yo no considero la relación, o considero la relación, y si la considero de una forma, la considero de otra, o no la considero de una forma, la considero de otra, eso marca la salubridad de una persona. De tal forma que en el momento en que a un drogadicto se le enseña que existe un Dios, y que ese Dios te quiere ayudar y ese Dios te creó a ti, y que Él te puede ayudar y que tienes que aceptarlo, el drogadicto se cura. Y de ahí no salen a la sinagoga ni a la iglesia. No piensen, todavía estamos muy lejos de la Torah. Estamos simplemente a nivel de ser humano. El ser humano, por el hecho de ser humano y tener jochma, acuérdense que está hablando aquí no el judío, está hablando del yetzur, está hablando de un ser humano que Dios creó. Ese ser humano tiene 3 patas. Igual que una mesa y una silla no se pueden mantener más que con 3 patas, la estabilidad se mantiene con 3 patas. Así que le fuimos a preguntar a esa psicóloga que se encontraba, como siempre, argentina, dentro de ese mundo, dentro de ese centro de drogadicción, y le dijimos, señora Shuli, judía, como siempre, usted está viendo el fenómeno que ocurre aquí. Usted está viendo que la tercera pata, que forma la fibra que le da estabilidad al hombre, que es su relación con Dios, es tan importante para estos drogadictos y para cualquier persona. ¿Por qué entonces usted no va al CNIS? Y le respondió, porque yo no soy drogadicta. Yo no soy drogadicta. Como si una persona tuviese que entrar en un problema para darse cuenta de cuáles son sus características básicas. Es decir, no interesa si tú crees o no crees. No interesa. O sea, ninguno de los agnósticos que existen en el mundo pueden negar que tienen un cuerpo y que tienen una forma de hablar y que tienen un habla. Ninguno puede negar eso. Ninguno puede negar que existe un creador para ellos. Y el Jobot Levot lo va a demostrar. Y hoy en día ya son muy sencillas las demostraciones de demostrar cómo existe un creador para nosotros. Y esa creencia es una creencia tan grande, que dice el Rambam, que cuando una persona viene diciéndote, por favor, demuéstrame que Dios existe, porque si no, no puedo seguir hablando contigo, es mejor dejarle hablando solo que tratar de demostrarle nada a semejante burro. Así dice el Rambam en palabras más bonitas, claro. Yo se las digo muy brutas, pero no tiene sentido. No tiene caso hablar con alguien y demostrarle que Dios existe. Si este traje lo hizo un sastre, ¿qué es más probable? ¿Que lo haya hecho un sastre o que sea la fusión de 3.000 millones de átomos que a lo largo de 50.000 billones de años han ido rozándose en la estela estelar y de repente cayó en mí? Sí, es probable. Cabe la probabilidad. La probabilidad la calcularon los matemáticos, 1 elevado a menos 349. Es decir, un 0 seguido de 348 ceros y un 1 al final. Según la matemática, según las reglas de matemáticas del Congreso del año 1976, toda probabilidad que está por debajo del 1 elevado a menos 50 se llama imposible. Así que matemáticamente hablando, los científicos nos pueden decir lo que quieran, pero como dicen al final de todos, yo tengo que decir, dicen los científicos, yo tengo que aceptar que Dios existe, pero mi religión no permite creer en Él. Así que con esto nos está plantando una base el Jobot Levavot de decir que existen 3 jochmot diferentes que la persona tiene que saber. Y nos dice, y nos sigue adelantando, vamos al punto número 4, perdón, al punto número 3. Shelosha devarim movilim la'avodat Hashem. Son 3 cosas las que permiten a la persona servir a Dios. 1. Asechel hayashar ve'abari,
la mente clara y recta y sana. 2, la Torah Shebichtav, la Torah escrita. Y 3, la Torah Shebeal Peh, la Torah oral. Y sigue adelante. Van a ver que todo el Jobat elevado anda de clasificaciones. Es increíblemente interesante cómo habla siempre de clasificaciones por varios motivos. Primero, porque es un sistema didáctico muy importante para recordarse que hay 3, 5, 8, 4, 5, 3. Igual que la Mishnah se estructura, también la idea y la mente tiene que estar estructurada. Y también nos va a dar muchas clasificaciones para saber siempre en qué nivel nos encontramos. Vamos a encontrar en la clase del miércoles que viene, vamos a hablar de los distintos niveles de Emuná, que existen 10 niveles de Emuná, existen 10 niveles de Bnei Torah, y vamos a ver a dónde se encuentra cada uno, para que cada uno sepa cuál es el nivel inmediatamente superior al que tenemos que acceder. Y no saltar del nivel 3 al nivel 5, ni del nivel 2 al nivel 8. Hay que saltar del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, y así de forma sucesiva, y eso es lo que nos propone el Jobat Levavot. Así que sigue con la clasificación, y nos dice así: Jochmat Torah mitchaleket lishnaim. La Jochma de la Torah se divide en dos. Una, Yediat HaChovot HaMutalot al Evrei Adam, los conocimientos de las obligaciones que tenemos por parte de los órganos. Y 2, Yediat HaChovot HaMutalot al Libot HaMotzpono, las obligaciones que tenemos ocultas en nuestro corazón. Es decir, las obligaciones que tenemos en nuestro corazón y las obligaciones que tenemos en nuestro cuerpo. Igual que yo tengo que construir una sukkah, que es una obligación del cuerpo, o yo tengo que vestir un tefilín, que es una obligación del cuerpo, o yo tengo que llevar un lulav, o tengo que escribir una mezuzá, o tengo que estudiar Torah, es una obligación del cuerpo. También tengo obligaciones del corazón. Y sigue con la clasificación y nos dice: Jobot, Haevarim mitchalkot leshtaim. Las obligaciones de los órganos físicos se dividen en dos. Una, aquellos que el sechel mechayev lekayom otam, aquellos que la mente te obliga y entiendes perfectamente bien que tienes que hacerlas, como no matar, no robar y demás. Gam elu lo hayu mitzuvim alehem, incluso cuando no nos hubieran obligado, es decir, un conocimiento normal. Y 2, ele sheem gezerat hakatuv mibli nashem et ha'amam, es decir, las mitzvot que no entendemos el origen, como por ejemplo el shatnez, dividir el shatnez no entendemos, incluso el kashrut no lo entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué esto va a ser kasher? ¿Por qué esta carne es kasher? ¿Por qué esta carne no es kasher? No entendemos. Entonces, sin embargo, y terminamos aquí, y ahora, ulam kol jobot alevavot asechel mechayevotam. Sin embargo, todas las obligaciones del corazón, la mente la entiende. Es decir, no hay ninguna obligación del corazón que Dios te esté obligando a realizar que tú no puedas entender. Es decir, ahí no existe axioma, no existe hok. Igual que existe el hok, la axioma de tener que hacer una mitzvah como el shatnez, no vestir shatnez o no comer carne X, en cuestiones de corazón, cuando Dios te exige una obligación de tu corazón, no tienes que comprenderla. No cabe que la hagas sin pensar, no cabe que la hagas sin saber lo que estás haciendo. Y ahora les quería traer este ejemplo para explicarles la importancia que tiene regirse por una traducción y ver el texto original a la par. Les traigo este ejemplo para ampliarles una palabra que dijo aquí el Jobot Avot, y dice así: ¿qué significa que nosotros necesitamos 3 elementos para poder entender la Jochma de Dios? Necesitamos un Sechel Bari, es decir, una mente sana, la Torah Shebichtav y la Torah Shebeal Peh. Dice el Jobot Alevavot, ¿qué es una mente sana? Dice así: Asechel anitzal mikol pega. Al final del párrafo, en el punto número 4. Asechel anitzal mikol pega. ¿Verdad? Es el sechel, la mente, que está libre de todo defecto. Libre de todo defecto. Ahora pasen la página y miren en la tercera línea, o en la cuarta línea, donde dice Mehem Hu, debajo del Lev Tov. Y el Lev Tov, el Rav Lieberman, traduce a Sechel Ayashar, perdón, al Sechel Nitzal Mikol Pega, la mente que está libre de todo defecto, como Asechel Ayashar, la mente recta, Shelo nifga mitaut, que no está afectada por ningún error, o minetiat acharet avot haolam hazeh, o por la persecución de las ta'avot de este mundo. Fíjense la traducción de una palabra, Nitzal Mikol Pega, que está libre de todo defecto, lo traduce el Rav Lieberman por la mente recta, por la mente que no tiene ningún error, y la mente que no tiene ningún error producido por la persecución de los placeres de este mundo.
¿Qué tienen que ver? La cuarta línea, aquí. ¿Dónde está esa mente, verdad? Ya no existen esas mentes, ¿no? El Jobot Alevavot nos dice que es una mente que está libre de toda pega, de todo perjuicio. Una vez estudiamos que cuando nosotros vamos a enfrentarnos a los placeres de este mundo, los placeres de este mundo tienen algo muy bueno, y es que primero que son muy placenteros, pero tienen algo muy malo, y es que si uno los toma mucho, se convierten en droga. Y la prueba está en que Akadosh Baruj Hu creó en este mundo una droga, físicamente droga, que se comporta como una droga y que estropea a la persona. Si se fijan en el lenguaje anglosajón y en el lenguaje latino, la palabra droga tiene dos connotaciones. ¿Cómo se dice droga en inglés? Drugs. ¿Y cómo se dice droga en español? Estupefaciente. Es la traducción de la verdad. ¿Ok? Pero la palabra droga en inglés, ¿qué significa también? Medicina. Sin embargo, la palabra droga en español no significa medicina, significa estupefaciente. En el anglosajón la palabra droga tiene doble sentido. Es medicina y es medicina, que es curación, y es estupefaciente. O te saca de este mundo o te cura en este mundo. Señores, ¿saben cómo se cura una persona que está adicta a la cocaína? Con cocaína. Pero con cocaína diluida que se llama metadona. Es una cocaína diluida, es como si fuese un virus. Es decir, una persona que está adicta a la cocaína hay que meterle dosis pequeñas de metadona para que poco a poco vaya bajando su adicción. Ahora fíjense qué impresionante. Akadosh Baruj Hu puso el ejemplo de las drogas para que entendamos que en el mundo normal los placeres funcionan exactamente igual que una droga. Cuando una persona no toma droga, tomó droga, y llega un momento en que le cortan el suministro de la droga, ¿qué le pasa? No, tiene un síndrome. El síndrome de abstinencia. ¿Les suena algo de, ya llegan las vacaciones? ¿A dónde vamos de vacaciones? Tenemos que ir de vacaciones. ¿Y a dónde vamos de vacaciones? Porque ya hemos ido a este sitio y tenemos que ir a volver a este sitio. Porque si no, ¿qué voy a contar a mi gente cuando llegue Elul? ¿A dónde fui de vacaciones? O tengo que comprarme un coche. Porque si yo no, sin ese Audi A8 no soy nadie. Porque mi vecino tiene el 7 y yo no pretenderán que... Y no lo puedo conseguir. Y la persona entra en síndrome de abstinencia. O si la persona está acostumbrada a ver 17 películas al día y solamente tiene canal para ver 16. O no le quedan puntos en el Netflix para ver más películas. Entra en síndrome de abstinencia. O si la persona quiere comer algo y no encuentra lo que quiere comer, o tiene ganas de fumar, se levanta a las 3 de la mañana para comprar cigarrillos, porque está en síndrome de abstinencia. Exactamente el mismo problema que ocurre con la droga, ocurre con los placeres. Y muy pocas son las personas que podemos jactarnos de decir, yo controlo mis placeres y yo no entro en síndrome de abstinencia. Y saben que los placeres no son solamente los placeres burdos que les he contado, son placeres tan sencillos como encontrar la ropa limpia y doblada en un cajón. Porque si no está doblada y limpia en un cajón, es un desastre, no puedo. Y cualquier otra cosa por la cual la persona se pone histérica, porque las cosas no son según su voluntad, a eso se le llama síndrome de abstinencia. Otro fenómeno. Cuando una persona toma 5 miligramos de cocaína, ¿cuánto necesita al cabo de un mes? 7. 7. Y después de 2 meses necesita 10. Y después de un año necesita 25. Cuando llega a la dosis de 50 miligramos se muere, porque esa dosis es tóxica. ¿Por qué ocurre esto? Eso se llama el síndrome de... No, eso es síndrome de tolerancia. Es decir, a medida que yo voy tomando un poco más de droga, voy necesitando más droga, porque esa que tomaba no me es suficiente para mí.
Entonces ya no me basta con una casa en Cuernavaca y otra en Saint-Tropez, necesito otra también en Shanghái y otra en Jerusalén y otra en... porque no me basta. Eso se llama síndrome de tolerancia. Es decir, porque ya ese nivel ya no me provoca placer. Entonces necesito más placer. Ya ha pasado mi nivel de tolerancia, pero necesito más. Entonces ese necesitar más se produce con los placeres. ¿Saben qué? Podemos seguir así dando. Tengo una charla muy bonita sobre la fisiopatología dentro de lo que ocurre en el cerebro cuando una persona se droga con un placer, qué es lo que ocurre en el cerebro humano. Es muy bonito, pero tengo que ponerles ahí, no es momento para ahora. Pero dice así, le voy a decir simplemente la conclusión. La conclusión es que cuando una persona se va a drogar o está drogada con los placeres y se quiere salir de los placeres, le cuesta mucho trabajo. Y no solamente que le cuesta mucho trabajo, sino que a veces es casi imposible de salirse de ahí. Y se genera unas falencias, un fallo en el cerebro. Y el cerebro no es capaz de entender. Y el cerebro no es capaz de agradecer. Y el cerebro no es capaz de sentir placer de otras cosas. Yo me paseo por el mundo tratando de enseñar a la gente la alegría que hay en estudiar Torah. Y muchas veces he llegado a personas a quedarme con gentes 1, 2 y 3 semanas tratando de hacerles ver la alegría que tiene. Yo me emociono, me pongo a saltar y a bailar y veo que el tipo se me queda parado delante mía y me digo, ¿cómo puede ser este hombre tan sumamente madera? ¿Cómo puede ser tan madera? Yo doy shiurim una vez cada año, porque ya no tengo mucha fuerza de dar shiurim a esa gente, los que están en Kiryat Moriah, que son los chicos que van de Akshara con los pelos largos y los pendientes y demás, ya saben, todos esos chicos que están desgraciadamente fuera del derech, y les voy a dar algún shiur para tratar de acercarles. Les doy 4, 5, 6, 7 horas seguidas, 3 semanas seguidas, y veo que sus caras siguen igual de madera que siempre. Y me digo, ¿cómo puede ser que estas personas no reaccionen? Y la razón es esta. Es un sechel shelo nitzal mikol pega. Es un sechel, es una mente que está dañada por los placeres de este mundo y no es capaz de poder disfrutar de otros placeres mucho más grandes que este. Porque la persona cuando está en plena drogadicción de cocaína no disfruta cuando su hija acaba de parir. No reacciona cuando su hijo se acaba de apalabrar. No disfruta de esas cosas. Está completamente ajeno, está enfermo. Esa enfermedad es la que se refiere al Jobot HaLevavot. Cuando una persona no tiene una mente libre, una mente limpia, una mente pura, no puede agradecer a Dios. Y si no puede agradecer a Dios, no empieza el servicio divino, señores. Si una persona no puede tener el sentido de cómo agradecer a Dios, decir, bendito Dios, modea ni lefaneja, modea ni lefaneja. Y si una persona no siente eso, es un síntoma de que su persona está en cierto grado de enfermedad. Y hay que curarlo. Y la cura es muy sencilla. Es seguir estudiando el Jobot HaLevavot. Nos va a decir aquí el Jobot HaLevavot así. Una persona, dice Amar Rav Huna, nos trae en Masejet Avodah Zarah, una persona que estudia Torah todo el día y que no estudia Musar es como una persona que no tiene Dios. Que no tiene Dios. Y si una persona se quiere curar realmente de cuáles son todas sus midot, la única forma de hacerlo es estudiando Musar. Y estudiándolo poco a poco. Tratando de entender y de seguir paso a paso lo que el Jobot HaLevavot nos va diciendo en este caso. Así que vamos a empezar con la tesis del Jobot HaLevavot que empieza aquí. Betamati. Y me pregunté y me dije, qué raro. Si es tan importante y son tan fuertes las obligaciones del corazón, ¿por qué no hay ningún libro escrito sobre ellas? Porque me encontré que en todo el mundo de la Torá solamente están escritos 3 tipos de libros. Uno, que hablan sobre la Torá escrita y todo lo que hicieron los Neviim, los profetas, y cómo se entienden las palabras para entender bien qué es lo que quiere decir la Torá y el Tanaj. 2, tenemos libros que hablan de gramática, que dicen exactamente cuál tiene que ser la pronunciación y la escritura, el dagesh, el punto, la nekudá exacta. Y 3, tenemos libros que hablan de filosofía, que hablan sobre Dios, que hablan sobre la emuná,
que hablan sobre las ideas falsas de los falsos profetas y todas esas cosas, como escribió el propio Rambam, la guía de los descarriados. Pero no he visto ningún libro que especifique un Shulchan Aruch que diga cuáles son las reglas del corazón. Y entonces me dije, a lo mejor estas reglas del corazón están escritas en la Torah, pero como a nivel de musar, a nivel de que sea una recomendación, a nivel de que sean, pues, ¿saben qué? Es bueno que usted siente amor por Dios, o es bueno que usted sienta temor a Dios, pero no son una regla, no son una halajá concreta. Pero me estuve fijando y vi que no es así. Vi que la Torah efectivamente te exige y te hace pagar por ello. Y si una persona no tiene temor a Dios, la persona va a ser castigada por ello. Entonces no puede ser por eso. Entonces me dije, a lo mejor, ¿saben por qué no está escrita en un libro de reglas del corazón? Porque a lo mejor, como dice aquí, a lo mejor pueden ser que son mitzvot que no se cumplen todo el día, sino son mitzvot como el año de la Shemitah, que se cumple una vez cada 7 años. Y por lo tanto, no existe en la Salahot un Shulchan Aruch sobre el año de la Shemitah. Hay muy poquitas leyes escritas. Pero después me fijé que eso no es así. Las obligaciones del corazón son las obligaciones más constantes del hombre, que incluso cuando está durmiendo tiene que estar sintiendo lo que se le obliga la Torah. Por lo tanto, las obligaciones del hombre son 24/7, 365 días. Más que cualquier otra mitzvah. Así que no puede ser por eso que no están escritas. Entonces me dije, a lo mejor, esas mitzvot, es verdad que están obligadas de hacerla, es verdad que estamos obligados de hacerla, pero a lo mejor no tienen impacto, o a lo mejor no se clasifican en muchas categorías, sino que son simplemente un sentimiento que uno tiene que tener por Dios, y se acabó. Y no hace falta escribir toda cantidad de capítulos. Pero no es así, se dice. Yo estuve investigando y hay miles y millones de mitzvot del corazón. Y son tan grandes que nos va a demostrar en el capítulo siguiente que el número de mitzvot que tiene el corazón son infinitas. Si bien tenemos 613 mitzvot físicas que realizar, el número de mitzvot que una persona puede cumplir con su mente y con su corazón son infinitos. En cantidad, en calidad y en intensidad. Podríamos haber aprendido, dice Jolobatal, podríamos haber aprendido que en realidad todo lo que Dios quiere es que tengamos amor por Él y ya está. Pero que no hay un montón de reglas de mitzvot. A lo mejor, como no hay nada escrito, se dice él, como no hay nada escrito, entonces no hay específica, no hay una clasificación, como el Shulchan Aruch, que hay un montón de simanim, hay 600, 400, 700 simanim diferentes de mitzvot. No está clasificado. Entonces no puede ser. Dice el Jobot Alabot, se está diciendo a sí mismo. Sigue diciendo el Jobot Alabot, a lo mejor, señores, a lo mejor la razón por la cual no se escribió ningún libro sobre estas mitzvot es porque realmente son tan conocidas por todo el mundo que no hace falta escribirlas. Son tan obvias que no hay que escribirlas. Pero me fui de yeshiva en yeshiva, dice así, me fui de yeshiva en yeshiva y me encontré que lo más olvidado del mundo entero son las obligaciones del corazón. Y no existen. La gente se olvidó de ellas. Así que no tengo más remedio que poner a escribirlas. Y se puso a escribir. Y ahí empieza el libro de Jobot Alevavot. Por ahí, dice el Jobot, me veo obligado a hacerlo. Se encontraba ya en una edad avanzada. Y dice en su propio libro, dice, yo tenía miedo de que la muerte me acechara. Así que me puse a recopilar rápidamente todo lo que había descubierto, todo lo que había deducido, todo lo que había aprendido, y lo puse a escribir día y noche. Y en medio del camino me surgieron un montón de dudas. A lo mejor nadie lo va a leer, a lo mejor nadie lo va a saber, a lo mejor ¿para qué lo estoy haciendo? Y entonces me debatía contra mi propia vagancia, me decía, no, tienes que seguir porque tienes que hacerlo y no tienes que hacerlo. Y así al final logra terminar de escribir su libro. Y dice, entonces decide escribir y duda y se pelea con él mismo, recoge material, clasifica, resume y amplía. Y nos recomienda lo siguiente: señores, ustedes tienen que estudiar y repasar constantemente las reglas del corazón que están escritas en este libro. Tienen que deducir unas mitzvot de otras. No se contenten con lo que están leyendo, sino que traten de razonar cuál ley se establece de cuál y cuál se deriva de cuál y cuál se infiere de cuál, para que la persona vaya ampliando el número de obligaciones que tiene. Y si encuentran algún error, por favor, corríjanlo.
porque la Torah es de todos y tenemos todos la obligación de cumplir con esas obligaciones del corazón para con Dios. Y así, decide clasificar su libro en 10 pórticos, 10 capítulos gigantes. Fíjense qué belleza de clasificación. El primer capítulo es el capítulo del Shar HaYihud. Es el Shar que explica la base de todo, que Dios es uno. No existe nadie más que Dios. Y ese capítulo se lo voy a decir ahora mismo en 3 minutos. Le voy a pedir que se pongan los cinturones de seguridad porque vamos a hablar a nivel científico muy profundo, pero lo van a entender, con favor de Dios. Segundo nivel, segundo pórtico. Una vez que la persona ya sabe que Dios es uno, vamos a ver cómo Dios se manifiesta en este mundo. Y vamos a ir a hacer un curso de biología por el mundo. Nos vamos a ir a Bariloche a ver los paisajes tan hermosos. Vamos a ir a Chiapas. Nos vamos a ir a las cataratas del Niágara y vamos a pasear por Marte y por Júpiter y por Plutón. Y así lo hace. Y vamos a visitar lo que son los órganos del cuerpo humano y empieza a describirte con una minuciosidad impresionante cómo funcionan los órganos del ser humano y cómo está todo perfectamente engranado y cómo todo demuestra la Ahdut del Boré Olam y cómo todo demuestra de que Dios está haciendo un gesed con nosotros en cada molécula y átomo que nosotros tenemos en contacto con ella. Y les transporta, es impresionante ese Shar. Ese Shar a mí me hace mucha ilusión porque tengo muchas películas y muchas filminas para hacernos adentrarnos en el mundo de la naturaleza. Pero les voy a decir un pequeño hidush. Muchas personas piensan que hay que estudiar la naturaleza para darse cuenta de que Dios es uno y decir ps, ps, ps. Y esa no es la razón. Como por dicho, no es la única razón. Si ustedes se fijan, cuando Akadosh Baruj Hu hace una bondad al pueblo de Israel, nunca repite la misma. Es decir, si parte el Mar Rojo y deja una parte aquí y otra parte aquí, cuando va a partir el mar para Yoshua no le parte igual. Le parte de una parte y de la otra parte adelante. Y cuando lo parte el río más adelante, la Gemara que hablan, lo parte de otra forma. Akadosh Baruj Hu nunca repite un milagro. Nunca. Como los reyes. O los reyes como Dios. Los reyes saben que cuando se vestían un vestido, lo tiraban. ¿Mejor? Tenían un vestido de seda, les costó $10,000, lo utilizaban una sola vez. Así es la regla de los reyes. Akadosh Baruj Hu no repite un milagro. Siempre lo hace con un hidush determinado. Cuando Akadosh Baruj Hu viene a sorprendernos con todas las bondades de cada una y una de las partes de la naturaleza, nos está enseñando una porción diferente de su bondad. Nos está enseñando un lado diferente de su bondad. Igual que un padre o una madre vienen a darle un favor a un hijo y a veces le dan de comer, y a veces le tienden el hombro, y a veces le llenan la cuenta bancaria, y a veces le llevan de vacaciones, y a veces le tienden el oído para que te escuche. Son distintos tipos de bondades, ¿verdad? Y cuando ustedes vienen a agradecer a sus papás, les gustaría a sus papás que les dijeran: gracias papá por el dinero, por la comida, por la atención y por todo lo que uno tiene, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a agradecer a Dios, Dios quiere exactamente lo mismo. Así que el trabajo que tenemos a partir de ahora que hacer con la naturaleza es tratar de ver ¿dónde se encuentra, qué tipo de favor es el que Dios me está haciendo con enseñarme un sapo verde o un sapo azul? Con unas cataratas del Niágara que tienen 850 metros de caída o con las de Iguazú que tienen 350 metros de caída. ¿Qué diferencia hay en ellas? Si una persona se pone a buscar, van a ver qué hermoso es. Ver cómo Akadosh Baruj Hu se te va revelando cada vez más a través de la naturaleza. Ese es el Shara Bejinah. Pues bien, dice el Jobot Alevado en el capítulo número 3, ya que es el que vamos a estudiar la semana que viene, ya que la persona vio cómo Dios es uno y vio cómo Dios se manifiesta ante el hombre a través de la naturaleza, no nos queda más que agradecerle a Dios. Y por eso escribí el Shara Avodat Elohim. Si ustedes se creen que servir a Dios consiste en traerle un café, o en hacer una tfilá, o en estudiar Torah, eso también es servir a Dios. Pero lo que es verdaderamente servir a Dios y el origen del servicio a Dios, ¿cuál es? Agradecer a Dios. Shar Avodat Elohim. Aquí empieza todo. Dice, y ya que estudiamos qué significa agradecer a Dios, vamos a ver cuál es la forma de servir a Dios y de agradecerle a Dios de la forma más hermosa posible. La forma más hermosa posible de servirle a Dios, ¿en qué es?
teniendo el bitajón, teniendo confianza en Dios. Y vamos a estudiar lo que significa la confianza en Dios. Eso va a ser lo que vamos a estudiar en los 2 últimos cursos sobre Jobot Levavot. Los demás no los vamos a estudiar. Por eso presten atención, porque es lo que les voy a dar, hasta menos que ustedes se pongan a estudiarlo. Una vez que la persona ya sabe tener confianza en Dios, entonces decidí o entendí que al único al que cabe servir, al único al que realmente cabe agradecer, es a Dios. Y por lo tanto, tengo que quitarme todo tipo de hipocresías del mundo y dejar de estar agradeciendo a todo el mundo como si todo el mundo me estuviera dando la vida, para saber que todo mi agradecimiento, todo mi sentimiento de agradecimiento tiene que ser solamente enfocado a Dios bendito. Y por eso creé el Shar Yihud HaMaaseh. Ese Shar que dijeron Jajamín que hasta que una persona no estudió bien ese Shar, no estudió ese Shar, la Torah de él no vale nada. Así dijeron. Es impresionante. Hasta que una persona no estudia el Shar HaBitajón y el Shar Yihud HaMaaseh, la persona no hizo nada. Sigue diciendo, y una vez que yo entendí que solamente a Dios cabe servir y es al único al que hay que agradecer, entendí que solamente cuando una persona tiene sumisión, es decir, cuando una persona se agacha y se somete a Dios bendito, ahí es cuando la persona está realmente sirviendo a Dios. Este grado de sometimiento es un punto que no voy a tener tiempo de desarrollarlo, pero créanme que si tienen oportunidad, estúdienlo. ¿Qué significa ser esclavo de Dios? Suena fatal. Fatal. Pero créanme que ser esclavo de Dios es ser esclavo de Dios en todos los sentidos propios de la palabra esclavo. No hay otra forma de traducirlo. Esclavo de tus sentimientos, esclavo de tu tiempo, esclavo de tus bienes, esclavo de tu ocio. No existe nada fuera. No hay un segundo, ni hay una parcela de tu vida que no tenga que estar sometida a Dios bendito. Y hasta que una persona no entiende eso, no empieza. Solamente dice así, cuando la persona entendió que solamente con sumisión es que se puede servir a Dios bendito, ahí es cuando la persona puede empezar a hacer teshuvah. ¿Saben por qué? Porque hasta que una persona no se convierte en un esclavo de Dios, no cabe ningún tipo de orgullo de que la persona se sienta que él sabe algo, que él es alguien. Es decir, si una persona agradece a Dios, tiene confianza en Dios y ya lo hace todo por Dios y lo hace todo muy bien, no cabe que la persona tenga envidia de él. Porque todavía no ha llegado al Yihud HaMaaseh y no ha llegado a la sumisión. Cuando la persona se somete a Dios, ahí es cuando necesita una dosis de humildad muy potente. Porque cuando la persona se somete a Dios, ahí es cuando la humildad o el orgullo te ataca y te dice, ya eres un tzadik, ya estás muy elevado. Y ahí necesitas aplacar a ese orgullo y ir con esa humildad. Solamente en esos niveles. Así que imagínense dónde estamos. Y una vez que la persona hizo teshuvah, y entiendo ahora que solo podré servir de verdad si hago cuentas de mis actos, es decir, si tengo un din de heshbon, es decir, si hago un recuento de mis actos diarios, de mis actos semanales, mis actos mensuales y mis actos anuales, y voy repasando constantemente qué es lo que voy haciendo, sintiendo y expresando. En ese momento es cuando mi sumisión va a estar de mayor nivel. Por eso escribí el Shar Heshbon HaNefesh, el 8º Shar. Y ahora viene un Shar muy bonito. Este me gusta mucho. Es el Shar Prishut. Es el Shar de los... ¿Cómo se dice eso en español? De los Perushim, las personas que están apartadas del mundo. Apartadas del mundo. La mayoría de las personas cuando van a estudiar este Shar se dicen eso no, que no me corresponde a mí. Porque la Torah nos obligó a ser parte de este mundo y no a ser Perushim, a irnos a los campos, a hablar con Dios y estar hablando con las nubes. Fíjense cómo lo explica el Jobot, es impresionante. Dice así:
Cuando escribí el número 8 entendí que las verdaderas cualidades para servir a Dios no se pueden adquirir mientras uno se halle borracho con los temas de este mundo. Es decir, ¿cómo me voy a controlar de la borrachera que tengo de vivir en este mundo? Con el Shara Prishut, sabiendo poner límites a todos los placeres físicos que me van a estropear el grado de devoción al Boreolam. Y eso significa ir bien vestido, significa atender a todos los actos sociales que pueda, los que no le molesten con el estudio, significa interactuar con las personas, pero significa saber ponerle límite a todas las aferencias y todos los placeres que una persona obtiene de este mundo. Eso se llama Shara Prishut. Y entonces profundicé y llegué a la conclusión que solo cuando el hombre aspira a unirse al Boreolam y solo quiere eso y nada más, ahí es cuando tiene todo, tanto en este mundo como en el que viene. Por eso escribí este último pórtico sobre el amor a Dios. Ahí empieza el amor a Dios. Es increíble. Perdonen, no sé expresarlo mejor, pero traté de escribirlo para recordarme las emociones que se ponen el estar subiendo de nivel y nivel. Evidentemente estamos muy lejos de ahí, no crean que yo estoy ahí, ni mucho menos, yo ni al primero llego. Pero saber cuáles son las escaleras que nos está proponiendo el Jobot Alevavot para que la persona vaya creciendo es realmente increíble. Y nos trae un ejemplo para entender qué es eso de... ¿Qué es esto? Sí. Nos dice, esto es como un rey que le dio a 2 de sus ministros, le dio 3 madejas de seda, y vio a ver cuál de esos ministros era más inteligente que el otro. Y el ministro inteligente, ¿qué hizo de las 3 madejas? Las clasificó en la mejor, la mediana y la peor. De las 3 hizo vestidos, de la mejor hizo vestidos buenos, para vestirse ante el rey en las ocasiones especiales. De las malas, hizo también vestidos para vestirse ante el rey cuando van a jugar al fútbol o cuando van a jugar al golf. Y de las intermedias, hizo también vestidos para servir a Dios, para presentarse ante el rey cuando van a ir a alguna conferencia o algún tema político. Sin embargo, el segundo ministro agarró las 3 madejas, agarró de la más baja, hizo un vestido para vestirse con el rey, las demás madejas las vendió en el shuk, cogió el dinero y se lo gastó en placeres. ¿Qué significa este ejemplo? Fíjense qué hermoso. Cuando nosotros tenemos todos los bienes que Dios nos da, ¿para qué los vamos a utilizar? ¿Para nuestro bien? ¿Cuál es nuestro bien? ¿Cuál es la conclusión del Jobot Alevavot? El único bien al que una persona puede aspirar en la vida es al demostrarle el cariño y nuestro agradecimiento al Boreolam. Así que si yo todos los regalos que Dios me dio, todos, los 3 madejas, las utilizo para hacer trajes, para rendir honor al rey y vestirme adecuadamente ante él, ¿a quién tengo? Al rey mismo. Tengo al rey mismo. Si una persona se pasea por la calle y está viendo cómo están volando billetes de $100, lógicamente va a agarrar los billetes que se le vienen. Pero si una persona es inteligente, va a tratar de estar corriendo en contra de la corriente a ver de dónde vienen los billetes, ¿verdad? Y se va a encontrar con que al final del camino hay una fuente gigante con un ventilador que Akadosh Baruj Hu está haciendo así para echar los billetes. Y entonces la persona llega ahí y dice, déjame los billetes, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Señores, eso se parece siempre, le pongo el ejemplo de una novia a la que su marido o la que su novio le viene dando flores. Y el novio quedó en que los 30 últimos días antes de la boda le iba a dar un ramo de flores cada día. 30 flores cada día. 30, 29, 28, 27, 26. Imagínense, cada vez que llegaba el ramo de flores que venía con una carroza, toda la ciudad se daba cuenta de que estaba llegando el ramo de flores de ese hombre tan distinguido para su novia que se iba a casar dentro de 29 días, 28 días, 27 días. El último día llega el ramo de flores con una sola flor, pero menuda flor. Todo el país, imagínense esa novia, el sentimiento que tiene durante esos 30 días que está recibiendo un ramo de flores de su novio. Y todo el mundo lo sabe, y sale en los periódicos, y en la televisión, y el hombre más rico y más increíble del mundo es el que regala esas flores.
Al final llegó el día maravilloso de la boda y va la novia al palio y se encuentra con el marido, ahí ya debajo de la jupa, y se acerca a la novia y empieza a darle vueltas al marido. Y el marido se fija y dice, ya diste 7 vueltas, ya no más. Dice, ¿qué buscas? Estoy buscando las flores. ¿Cómo que flores? Te estuve mandando 30 días flores para anunciarte mi llegada. ¿Acaso quieres más a las flores que a mí? Dios bendito nos regala 120 años de flores. 120 años de flores. Y más flores, y más flores, y más flores. ¿Y nosotros a qué aspiramos? A más flores. Y acá Akadosh Baruj Hu te dice, vete al origen, Ribono Shel Olam. Si tienes a Dios, tienes a todos. No tienes las flores, tienes a todo el mundo, de todo el universo, de todas las flores. Y así termina con el shar más elevado, el shar del Ahava. Y así que rápidamente, para terminar antes de las 10:30, les voy a dar los 2 últimos puntos. Punto del Shara y Hud. Shara y Hud dicen Jajamim que no es conveniente estudiarlo en profundidad porque la gente se puede perder y puede crear gente agnóstica, porque si no lo entienden bien se quedan a la mitad de la demostración matemática y la gente se pierde y se convierten en herejes, así de claro, con lo cual no se estudia. Pero yo les voy a dar un resumen. El resumen es que Dios es uno. Dios es uno. Es decir, que no existe nada fuera de Él. ¿Cuál es la partícula más pequeña que existe en el mundo? El átomo, ¿verdad? Ahí tienen representado un átomo. ¿El átomo? ¿Lo tienen ahí? Ese átomo tiene un núcleo, tiene un electrón girando alrededor del núcleo a la velocidad del sonido o más de la velocidad del sonido. Y si nosotros pudiéramos representar ese núcleo como un balón de fútbol, el electrón sería una pelota de ping-pong que se encuentra a 7 kilómetros de radio dando vueltas alrededor de ese núcleo. ¿Qué existe entre el electrón y el núcleo? Léanlo. Vacío. ¿Qué existe después del electrón? Vacío. Si nosotros vemos un electrón, un átomo, ¿cómo le vemos? Como una bola. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que gira el electrón alrededor del núcleo es tan grande que tenemos el efecto de las películas, que nos parece como si todo fuese una pelota. Pero en realidad todo eso es vacío. ¿Qué porcentaje de vacío hay en una esfera de un átomo? Porcentaje de vacío con respecto al porcentaje de masa. 98, 97 y pico por ciento. El 2,7% es la masa que ocupa el núcleo y la masa que ocupa el electrón. Y si la elevamos a elevar la velocidad del sonido con la teoría de la relatividad, también se convierten en vacío. Pero dejémoslo ahí. Una molécula de agua que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que están juntos. El volumen de 3 átomos juntos, el volumen de vacío, a medida que los átomos se juntan, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. El porcentaje de vacío aumenta, hasta el 99,99% en los seres complejos. Y ahora díganme, esta mano, ¿cuántos átomos hay en esta mano? ¿3 millones de átomos? ¿3.000 millones de átomos? ¿Cuál es el porcentaje de vacío de esta mano? 99,99 periodo 17. 99,99 periodo 17. Es el porcentaje de vacío que hay en esta mano. Sin embargo, mi dedo no pasa por aquí. ¿Por qué no pasa? Porque mi dedo tiene electrones negativos contra los electrones negativos que están en la superficie y por lo tanto se repelen. Si la carga eléctrica de mi mano fuera positiva, mi mano atravesaría la mano. ¿Qué pasaría si Akadosh Baruj Hu decide parar el electrón, que ya no gire? Desaparecería el mundo desaparecería, porque veríamos el 99% vacío. ¿Dónde se encuentra el cosmos? Dicen que el universo está en constante entropía, es decir, se está constantemente ensanchando. ¿Dónde se ensancha? ¿Dónde? ¿En qué masa? ¿Qué hay después del universo? Vacío. ¿Dónde está Dios? El vacío. Ese es el mikum, el makom, que le llamamos a Akadosh Baruj Hu a makom y enahem lahem. Cuando lo aleno tenemos que darle los pésamos a alguien, decimos a makom y enahem lahem. ¿Por qué a makom? A makom es el lugar donde se
donde el universo se crea, ese es Dios. Y ese lugar, y eso que se llama universo, si le paramos de girar, desaparece. En realidad todos somos una ilusión óptica. Perdón, pero es así. Somos una ilusión óptica. Físicamente hablando, somos una ilusión óptica. Y con eso nos tenemos que regir. Y ahora, si quieren saber dónde está Dios, pregúntense dónde está el 99,99% de vacío que tenemos en nuestro cuerpo. Ahí está Dios. Es decir, que no hay un lugar donde no esté Dios. Porque Dios es el componente de vacío que existe en toda partícula física que existe en el mundo. Es decir, que no existe un lugar donde no esté Dios. Y si me apuran, todo el núcleo y todo el electrón, cuando se les pone a la velocidad de la luz, también desaparecen y se convierten en vacío. Con lo cual, nosotros somos una ilusión óptica. La física cuántica lo demuestra, pero es mucho más compleja, para explicarles cómo la física cuántica demuestra que efectivamente el mundo es toda una ilusión óptica. Eso significa Shar HaYichud, Dios es uno, antes de la creación y después de la creación. Nosotros estamos ahí en medio tratando de entender cómo nos podemos encontrar en algún lado y saber que Dios está en todos los sitios y que estamos completamente rodeados con Dios en cada una de las partículas por donde nos movemos. Y por último, el Shara Bejina. Shara Bejina significa encontrar cómo Akadosh Baruj Hu en cada una y una de las cosas que creó puso su firma. Fíjense algo increíble que estudié hace 2 semanas, pero que lo traje como sticker, como prueba chiquitita, de cómo Akadosh Baruj Hu ha puesto su firma en cada criatura y criatura. Ustedes saben que existe la célula, y dentro de la célula existe el núcleo de la célula, y dentro de la célula existe lo que se llama el DNA, lo que es el ADN, ¿no? Que es lo que es el cromosoma o lo que es el genoma humano, que está formado por nucleótidos. Ahí tiene la representación de cómo es un nucleótido. Está trenzado. Es decir, tiene una cadena lineal trenzada, que son nucleótidos, es decir, distintos tipos de átomos juntos, no le voy a complicar la vida. Y entre media tienen enlaces. Pero le preguntamos al ordenador, ¿qué pasaría si ese nucleótido, que está siempre trenzado, lo ponemos recto? ¿Por qué tiene que estar trenzado siempre? Vamos a ponerlo recto. El ordenador nos dice que en el momento en que vamos a poner recto un nucleótido de esos, un ADN, la célula explota y desaparece. Entonces le preguntamos al ordenador, ¿y cómo es posible que ese nucleótido siempre tenga el mismo grado de giro? O sea, ese giro que tiene ese nucleótido que forma el núcleo de cualquier célula, que forma nuestra propia vida, tiene siempre un ángulo de giro determinado. Dice, eso es gracias a los enlaces que existen entre una cadena nucleótida y otra cadena nucleótida, que son los enlaces que tienen ahí como escaleritas. ¿Lo ven ahí las escaleras? Sí. Y ahora viene lo increíble. Le preguntamos al ordenador, ¿cómo son esos enlaces? Y nos dice el ordenador, son enlaces curiosísimos. Son enlaces que se producen cada 10 nucleótidos, hay un espacio. Después hay otra ristra de 5 enlaces y hay un espacio. Después hay otra lista de 6 enlaces y hay un espacio. Y después hay otra lista de 5 enlaces y hay un espacio. Y después empieza otra vez. 10 enlaces, más 5, más 6, más 5. 10, más 5, más 6, más 5. ¿Entienden? Si no existe el enlace, la célula desaparece. ¿Quién hace que el enlace exista y que la célula exista? Dios. El sello de Dios está en cada sitio. En cada célula está el sello de Dios. Esa es la firma con la que Dios firmó cada uno y uno de las criaturas del universo para entender en cada una y una de las cosas que Dios se encuentra detrás de cada una de las cosas y de los fenómenos.